civilización china. A ver, vamos a ver qué tal está su, Juan, Juan. su chino. Juan. El primero sí tiene que ver, sí, el primero en este caso uno de los ríos es el Juanjo, sí, el Juanjo, y el otro es el río, un poquito más difícil de pronunciar incluso, el río Yangtze-Kiang, sí, Yangtze-Kiang, díganlo sin miedo. También se lo conoce como el río amarillo y el río azul, sí, el río amarillo y el río azul. El río, en este caso los ríos Juanjo, río amarillo, y Yangtze-Kiang, río, en este caso azul, ¿ok? Entonces vamos a ver pues que estas cuatro civilizaciones se desarrollan a orillas de los ríos, ¿sí? Vamos a decir en los valles que forman los ríos y eso nos hace llamarlos como civilizaciones hidráulicas, con su actividad principal la agricultura, por supuesto intensiva a gran escala. Estos ríos van a tener la característica también de que de desbordarse de forma anual, vamos a decir, una vez al año se desborda, ¿sí? Y lo vamos a ver de forma bastante clara con el río Nilo, ¿sí? La siguiente característica son estados teocráticos, ¿sí? Estados teocráticos. Inicialmente vamos a decir teocráticos, ¿sí? Inicia, en este caso, gobernados por una casta sacerdotal, sacerdotes, ¿sí? En este caso, estos estados teocráticos van a centrar su poder en base a qué? En base a la religión, pues por eso decimos que son teocráticos, ¿sí? Su política va a estar ligada a qué cosa? A la religión, ¿sí? Y más que la religión, porque sabemos pues que efectivamente los dioses como tal no existen, son creación del hombre, ¿sí? Era en realidad que estos sacerdotes en realidad eran conocedores, ¿sí? Conocedores de algunas ciencias, como es por ejemplo la astronomía, ¿no? Conocer, en este caso, las temporadas, ¿no? Las temporadas en las que iba a haber lluvias, ¿sí? O en la que los ríos iba a crecer, ¿verdad? Que está relacionado, por supuesto, ¿qué cosa? Al conocimiento científico de los sacerdotes, ¿ok? Como estos van a ser los que van a gobernar, decimos que son estados, ¿qué cosa? Inicialmente teocráticos, ¿sí? Inicialmente teocráticos. Ahora, si estamos mencionando que gobiernan los sacerdotes de una manera inicial, pues vamos a decir que cómo son la siguiente característica, ¿cuál será? Las religiones, en este caso, politeístas. Es decir, que cada una de estas civilizaciones tendrá una diversidad, ¿sí? Diversidad de dioses, ¿sí? De divinidades. Realizará construcciones de centros ceremoniales, ¿sí? Para adorar a sus dioses y en algunos casos, pues para adorar a quienes, para adorar a sus gobernantes, como lo vamos a ver en Egipto, ¿sí? Ahora, vamos a tener también que como característica, si la siguiente característica será qué cosa, organizaciones militares. Es decir, que como parte de la evolución también es que estas sociedades, si estas civilizaciones se convertirán qué cosa, en militaristas, pues es decir, que ya los sacerdotes pasarán, vamos a decir, a un segundo plano y quienes tomarán el poder serán en este caso los militares, representados en qué, en el rey, ¿no? El rey es quien va a tener, va a dominar, ¿qué cosa? A todo un ejército, ¿sí? Un ejército militar gobernará a los guerreros. Por eso que decimos, pues, que son estas civilizaciones tienen una organización, ¿qué cosa? Militarista, ¿sí? Adicional a ello, cuando hablemos de sus sociedades, de forma general diremos que son sociedades jerarquizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que están divididas, sí, son grupos sociales divididos. ¿Sí? Y donde vamos a ver de una forma bastante clara será en este caso, en la civilización india, ¿sí? Donde las castas, ¿sí? Las castas son, en este caso, grupos completamente cerrados, ¿sí? Cerrados. Uno no puede aspirar, ¿no? A ascender a otra casta, a una casta superior, ¿no? Si nació, en este caso, Kshatriya, morirá siendo Kshatriya. Sí, su hijo será Kshatriya, su nieto será Kshatriya y así sucesivamente. Vamos a ver que en el caso de la cultura india es bastante, se puede observar esta característica de forma muy clara, vamos a decirlo, ¿sí? Sociedades jerarquizadas, divididas, ¿sí? Divididas en estamentos, grupos sociales, ¿sí? Y también vamos a tener, por supuesto, la siguiente característica que viene a ser las sociedades esclavistas, ¿sí? Vamos a ver en este caso que inicialmente estos esclavos serán ¿qué cosa? Propiedad del Estado, ¿sí? Serán propiedad del Estado. Y ya no
conforme vamos a ver una evolución de esta civilización, pasarán los esclavos a hacer qué cosa, propiedad privada, a hacer un bien, el cual se puede comprar, el cual se puede vender, ¿ok? Entonces, estas van a ser las características: sociedades hidráulicas, estados teocráticos, politeístas, con sociedades, en este caso, divididas, jerarquizadas, y sociedades esclavistas, ¿ok? Otra de las, vamos a decir, de las características, en este caso, de estas civilizaciones del viejo mundo, vamos a ver que pues serán llamadas también, ¿no? Las civilizaciones del lejano y cercano oriente. Las del lejano oriente pues serán las que están más lejos de Occidente, ¿sí? Lejos de Occidente. ¿Cuáles serán estas? Pues vamos a ver que las dos civilizaciones del lejano, en este caso oriente, vienen a ser ¿cuáles? Puntero, aquí está mi puntero. La civilización, en este caso, India y China. Civilizaciones del lejano oriente, sí, lejano oriente. Y en este caso, Egipto y Mesopotamia serán en este caso las civilizaciones del cercano oriente, sí, cercano oriente y lejano oriente, pues vamos a decir que divididas, ¿no? Se divide en dos estos, en este caso, cierta forma, ¿no? Para poder nombrarlos, ¿no? Lejano Oriente, ¿sí? Lejano Oriente y cercano Oriente, ¿ok? Ahí los vamos a tener como características, pues, generales, características que van a tener en común estas cuatro civilizaciones de las que hablaremos el día de hoy, ¿sí? Comencemos por Egipto, ¿sí? Egipto, ya lo habíamos mencionado. ¿A orillas de qué río? A orillas del río Nilo, ¿sí? A orillas del río Nilo. Este río nacerá, pues vamos a decir, en las montañas, ¿sí? Nacer en las montañas, ¿sí? En la zona del Alto Egipto, ¿sí? En la zona del Alto Egipto. Y la zona del Bajo Egipto, en este caso, será una zona más plana, llana, ¿sí? Esa va a ser la característica, ¿sí? Bajo Egipto, zona llana, y el Alto Egipto, zona, vamos a decir, montañosa, ¿sí? Zona montañosa. Eh, Otra característica importante del cual mencionar, en este caso, sus construcciones, en este caso, ¿dónde van a estar? En el Bajo Egipto, ¿sí? En el Bajo Egipto, ¿sí? Ahora, es muy importante el río Nilo, incluso vamos a ver que en algún momento Herodoto, ¿no? En sus famosos 9 libros de la historia, va a decir, pues, que Egipto es el don del Nilo, ¿no? El don del Nilo. ¿Por qué? Porque se reconoce esa capacidad fértil que tenía este río cuando se desbordaba, ¿sí? ¿Qué tenía en este caso el río Nilo que hacía que sus tierras fueran tan fértiles? ¿Qué arrastraba? ¿Cómo se llama este, vamos a decir, este fertilizante natural que podíamos encontrar en el río? ¿Alguno lo conoce? ¿Alguno lo sabe? ¿Alguno por ahí? No sean tímidos, díganlo. ¿Cómo? Este fertilizante, ¿cómo se llama? Por ahí lo dijeron, me parece. A ver, no lo escuché bien, Limo. pero sí. El limo, muy bien, el limo, ¿sí? El limo, ¿sí? Va a ser pues este fertilizante natural que era arrastrado por Nilo y dejado pues en, vamos a decir, en los valles bajo los cuales se desbordaba, ¿sí? Vamos a ver que el río Nilo va a tener sus temporadas, ¿sí? De junio a octubre, el río Nilo se desborda natural, ¿no? Adicional a eso, es un desborde, ¿qué cosa? Controlado, ¿sí? Controlado, ¿sí? Vamos a ver que se va a buscar la manera de, pues vamos a decir, de canalizar para llevar hasta lo más extenso de las tierras, ¿ok? Ahora, cuando digo que es un desborde controlado, en este caso vamos a ver que la población va a entender, en este caso, lo que hacían estas aguas a la tierra, ¿sí? Y por ende, pues no le va a temer, pues no se va a poner a construir sus casitas alrededor, porque sabe que esa zona, ¿qué cosa es? Zona fértil, ¿sí?
Entonces, para ellos va a ser una especie de bendición el tener, ¿qué cosa? El desborde del río, que en ese caso se propiciaba en las épocas de junio a octubre, ¿sí? Luego venía, pues, ¿qué cosa? La temporada, ¿sí? La temporada del sembrío, cuando ya el río retornaba a su curso normal, ¿sí? Retornaba a su curso normal, como lo podemos observar aquí en la imagen, de octubre a febrero regresaba a su curso normal, entonces era momento de qué? Era momento de sembrar, ¿sí? Era momento de sembrar, ahí se puede ver, ¿no? En este caso los distintos sembríos. Luego, pues, ¿no? Eso es octubre a febrero, ¿sí? De marzo a junio, ¿qué se hacía? La temporada de cosecha, ¿sí? La temporada de cosecha. Porque ya pues en estos meses los productos que yo había sembrado, ¿qué va a suceder? Van a crecer ya y van a estar listos para la cosecha. Y de esa forma, sí, de esa forma, nuevamente todos los años se realizaba este ciclo, pues este ciclo que me ocasiona a mí como poblador egipcio, vamos a decirlo, poder realizar la actividad de la agricultura, ¿ok? Lo vamos a tener ahí en cuenta. El río Nilo va a ser tan importante que vamos a decir que en estudios recientes, pues no vamos a decir de los últimos años, se le atribuye, ¿no? A los cambios del río Nilo el fin de la civilización egipcia. Si bien sabemos que en Egipto, las tierras de Egipto caen bajo, en este caso, una conquista, una invasión, vamos a ver que al día de hoy, pues no, muchos historiadores atribuyen al río Nilo, ¿no? Perder esa capacidad de inundación, lo que había ocasionado que pues esta civilización entre, vamos a decir, en una especie de crisis agrícola y eso facilite, ¿no? Facilite el ingreso de los invasores, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Ahora, luego, luego vamos a mencionar en este caso los aportes y los avances que va a tener la gran civilización egipcia, ¿no? Por ejemplo, hasta el día de hoy, lo que nosotros utilizamos, ¿no? El calendario solar de 365 días, ¿sí? ¿Quiénes lo van a, en este caso, van a ser los primeros en plantearlo? Pues van a ser los egipcios. Entonces va a ser en este caso un aporte permanente hasta nuestros días, ¿ok? Vamos a retornar un poquito cuando terminemos de hablar de los famosos periodos históricos, ¿sí? De los periodos históricos. Vamos a comenzar con el periodo predinástico, ¿sí? Miren ahí el periodo predinástico. En este caso vamos a ver que en este periodo los países estaban divididos. El país en este caso estaba dividido. ¿Dividido en qué? En lo que se conoce como reinos, ¿sí? Reinos locales, reinos independientes, ¿sí? Los cuales fueron formados ¿a partir de qué? A partir de los nomos, ¿sí? ¿Qué eran los nomos? Vamos a decir pues que es una provincia. Sí, es una provincia, algunos le dicen que son en este caso los pueblos que formaban los reinos, ¿sí? Entonces vamos a entenderlo como eso, ¿sí? Los nomos, provincias o pueblos, ¿ok? ¿Quiénes gobernaban? En este caso, en estos reinos locales, pues vamos a tener que van a gobernar los famosos nomarcas, ¿sí? Nomarcas. Y lo voy a escribir. Nomarcas, así como monarcas, ¿sí? Pero que va a salir del nombre que de nomo, ¿sí? Nomarcas, ¿ok? Vamos a ver pues que ese va a ser el primer periodo, el periodo predinástico, ¿sí? Hasta la llegada de quién, hasta la llegada de, vamos a decir, pues de un personaje el cual se va a encargar de qué, de unificar, sí, unificar los territorios del Alto y del Bajo Egipto, sí, del Alto y del Bajo Egipcio. ¿Quién será este personaje? Considerado como el primer unificador de la civilización egipcia. Vamos a tener a Nemes o Narmer, ¿sí? Nemes o Narmer, ¿ok? Entonces vamos a ver pues que este personaje se le va a atribuir, ¿sí? Se le va a atribuir qué cosa, el haber unificado el Alto y Bajo Egipto. ¿Cuál era la ciudad, en este caso principal, o conocido también como la capital? Esto lo vamos a tener de qué? Del nombre, en este caso del periodo, arcaico o tinita. ¿Por qué tinita? Porque la capital de este periodo será la capital de
Tinis. Sí, Tinis. ¿Y cómo sabemos que es Narmer el primer unificador? Ah, porque se ha encontrado, miren, esta paleta, ¿sí? Esta paleta donde se observa, ¿sí? Donde se observa a Narmer, ¿sí? Se le observa qué cosa, luciendo la corona blanca, ¿sí? Luciendo la corona blanca, ¿sí? Y tomando la corona roja del Bajo Egipto. Es decir, que en los orígenes de Narmer, ¿dónde están? En el Alto Egipto, ¿sí? En el Alto Egipto. Y está tomando qué cosa? La corona roja del Bajo Egipto. Esto es uno de los lados de la paleta, ¿sí? Que se puede observar aquí. Del otro lado de la paleta ya se ve a Narmer, ¿qué cosa? Con las dos coronas, ¿sí? En este caso, la corona roja y la corona blanca, ¿sí? Entonces estamos viendo que aquí se representó ¿qué cosa? Se representó pues la unificación de los territorios, ¿ok? Ahí los vamos a tener. Luego vamos a pasar ¿qué cosa? Al periodo conocido como el Imperio Antiguo o en este caso Menfita, ¿sí? Aquí se le considera ¿qué cosa? El periodo del apogeo. ¿Por qué el apogeo? Porque vamos a ver las grandes construcciones. Si yo tengo tiempo para realizar construcciones, entonces evidentemente estoy gozando de, de cierta prosperidad, ¿verdad? Es en este periodo que se van a construir las pirámides de la necrópolis de Giza, ¿sí? Las pirámides de la necrópolis de Giza, ¿sí? Ahora, los historiadores le han llamado, ¿sí? Le han llamado intermedio al periodo, en este caso, de crisis que va a ocurrir, ¿no? En este caso, dentro del Imperio Antiguo. Como es la primera crisis, le llevamos a conocer como el primer intermedio. ¿Qué va a suceder aquí? Los nomarcas, ¿sí? Los nomarcas, ¿sí? Debilitaron gradualmente, ¿quién? El poder del faraón. ¿Quiénes eran los nomarcas? Ah, pues los que en este caso, gobernaban, ¿verdad? Los que gobernaban, ¿sí? Los famosos, en este caso, reinos iniciales que estuvieron asentados en estos territorios, pues vamos a ver que estos nomarcas, ¿sí? Van a empezar a retomar el poder, ¿sí? Y el poder, en este caso, centrado en el nomarca, debilitará el poder de quién? Del faraón. Ahora, ¿por qué el faraón empieza a perder, vamos a decir, en cierta forma, esta presencia, este poder, ¿no? ¿Por qué pierde el poder? Pues vamos a ver que está relacionado, ¿no? Se dice que estaría relacionado, ¿qué cosa? Al trabajo forzado, ¿no? Que realizaban en este caso los faraones, que imponían los faraones ¿a quién? A los gnomos, a las provincias, ¿no? Porque estas grandes, en este caso pirámides, ¿sí? Construcciones monumentales, pues no se construían solas, ¿sí? Ya lo trabajaban los esclavos, sí, pero no eran los únicos que trabajaban aquí, ¿sí? También trabajaban, ¿qué cosa? Los gnomos, o sea, sí, las provincias. El pueblo trabajaba en estas construcciones y eso pues va a ocasionar, ¿qué cosa? Va a ocasionar que el faraón pues pierda, ¿no? De cierta forma, ¿no? Se le vea como vamos a decir, un gobernante, pues que me hace trabajar, que me explota, ¿verdad? ¿Y quién aparece en mi defensa? El nomarca, ¿verdad? El nomarca. En esta época incluso no se habla de que se tendría como trabajadores, ¿no? Trabajadores pagados, ¿no? En las construcciones, en este caso, de estas grandes pirámides, ¿sí? En las construcciones de estas grandes pirámides habría habido también, ¿qué cosa? Trabajadores que recibían un pago. Lógicamente, no estamos hablando de los esclavos, porque los esclavos tenían que hacerlo porque tenían que hacerlo, ¿verdad? Pero también vamos a ver que se va a ver aquí, ¿no? Esa parte, ¿no? Que había trabajadores pagados. Pero bueno, ese es otra, vamos a decir, este es otro detalle, ¿no? Que se ha podido determinar, ¿no? Tras los estudios de las construcciones monumentales, ¿sí? Entonces vamos a ver pues que este primer intermedio, esta pérdida de poder, en este caso del faraón, ¿sí? Ocasionará una crisis. ¿Qué sucederá con Egipto? Se fragmentará, ¿sí? ¿Quiénes regresarán? Pues vamos a decir que los reinos, ¿no? Los reinos locales con sus nomarcas serán en este caso estados nuevamente independientes, ¿ok? Hasta que llegará quién? Una nueva unificación.
¿sí? Una nueva unificación. ¿Y a quién vamos a tener en esta nueva unificación? A Mentuhotep, iniciando el imperio medio o tebano, ¿sí? ¿Por qué tebano? Ah, porque la capital principal en este periodo, ¿quién será? Tebas, ¿sí? Tebas. Se le reconoce a Mentuhotep, ¿qué cosa? La segunda unificación de Egipto, sí, segunda unificación de Egipto. También vamos a ver que aquí se va a establecer pues el culto nacional a Amón, el dios Amón, ¿ok? Vamos a tenerlo aquí, al dios Amón, ¿sí? Más adelante, este mismo dios, como parte en este caso, ¿no? De poder lograr una unificación también en este caso en cuanto a las creencias religiosas, pues este se unirá a otro dios, al dios Ra, y ya no lo vamos a conocer solo como Amón, sino como Amon-Ra, ¿sí? En este caso que en algunos textos aparece, ¿sí? Aparece Amon-Ra, ¿sí? En este imperio, el imperio nuevo, imperio medio, imperio tebano, ¿sí? Vamos a tener una nueva crisis, pero esta vez la crisis la ocasionará ¿quién? Una invasión, ¿sí? Una invasión. ¿Quiénes invadirán a Egipto? Los Ixos, ¿sí? Los Ixos. Es decir, que estamos hablando del segundo intermedio, segunda crisis en la civilización egipcia. ¿Qué tenían los Ixos? En este caso, que los hacían sus superiores, ¿sí? A los egipcios. El hierro. Armas de hierro es lo que tendrán en este caso los Ixos. Y también, ¿qué cosa? El caballo, ¿sí? El caballo, ¿no? Si yo me enfrento en este caso en el campo de batalla, mi espada de hierro es más fuerte que una espada de bronce, ¿verdad? Ahí vamos a ver pues ahí la superioridad bélica de los Ixos, ¿ok? Pero pues con este intermedio pues vamos a decir que termina el imperio medio o también conocido como el periodo tebano. Luego, ¿qué sucederá? Vamos a tener el imperio nuevo o neotebano. En este caso, Tebas volverá a resurgir. Sí, Tebas volverá a resurgir. Es decir, expulsará a los Ixos, ¿verdad? Expulsará en este caso a los invasores. ¿Quién se encargará de ello? Pues vamos a tener, yo se los menciono, al que se le reconoce la expulsión de los Ixos es a Amosis, ¿sí? Amosis, yo lo voy a colocar por aquí. Amosis. Por ahí ustedes anótenlo también. Amosis, ¿sí? Amosis. ¿Sí? ¿Qué hizo Moses? Expulsó a los Ixos, ¿sí? Expulsó a los Ixos, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener de Amosis. Luego vamos a tener una serie, pues en este caso de faraones importantes, ¿sí? Importantes, los cuales en este caso pues, nos han preguntado, vamos a decir, en los exámenes de admisión, ¿ok? Tenemos, ¿quién sigue después de Amosis? Tutmosis III. A él, ¿qué le vamos a reconocer? La expansión, máxima expansión de Egipto, ¿ok? Tenemos Palestina, Líbano y hasta Siria. Sí, se llegó a extender los territorios egipcios hasta estos lugares, ¿ok? Ahí vamos a tener máxima expansión con Tutmosis III. Luego viene Amenofis, ¿sí? ¿Qué hizo Amenofis? Pues vamos a ver que Amenofis va a ir en contra de quién, en contra de la casta sacerdotal. ¿Qué va a hacer Amenofis? Va a imponer, ¿sí? Imponer el monoteísmo. Impone el monoteísmo. En este caso, le va a rendir culto ¿a quién? Al dios Atón. ¿Qué va a decir? Amenofis va a decir, pues, el único dios de los egipcios es el dios Atón. Es el dios Atón. No hay más dioses aquí. ¿Por qué hace esto Amenofis? Porque lo que va a hacer él, lo que va a buscar él es centralizar el poder, en este caso, ¿de qué? De las ofrendas, ¿sí? Del protagonismo, también vamos a decirlo, ¿de qué?
Si yo tengo un montón de dioses, voy a tener ¿qué cosa? Un montón de sacerdotes. Cada sacerdote se encargará de qué? Del culto a un dios y de recibir las ofrendas a ese dios, ¿verdad? Si tengo 20 dioses, yo voy a tener 20 sacerdotes. Entonces, ¿qué sucede? Las ofrendas se dividen, ¿verdad? Se dividen. Pero si yo dedico, en este caso, el culto a un solo dios, estoy, ¿qué cosa? Eliminando la casta sacerdotal. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer Amenofis? E incluso él se va a cambiar de nombre, se va a convertir en Akenatón, ¿sí? Akenatón. Y él será el único que se puede comunicar con el dios Atón. Y de esa forma, ¿qué cosa? Centralizar, sí, centralizar, en este caso, el poder, el culto, las ofrendas a este dios. Pues vamos a ver que a Akenatón esto le va a costar caro, sí, le va a costar caro. ¿Por qué? Porque la casta sacerdotal va a buscar qué cosa, acabar con él, ¿sí? Va a buscar acabar con él, ¿sí? Ahí tenemos aquí en este caso, en esta imagen, ¿sí? Aquí a Akenatón, ¿sí? ¿Rezando a quién? Rezándole al dios Atón. ¿Quién vendría a ser el dios aquí? El dios Atón, en este caso está representado a través de qué? A través del disco solar, ¿sí? El famoso disco solar que lo tenemos aquí, miren. Sí, miren aquí. Y está rindiendo qué cosa, está rezando, rindiendo culto al dios Atón, ¿sí? Luego vamos a tener, chicos, al faraón más conocido. No vamos a decir el más importante, sino que es el que más se le conoce, ¿sí? ¿Por qué se le conoce más a este faraón? Ah, porque vamos a ver que este faraón, sí, se le va a encontrar su tumba, sí, intacta, sí, se le encuentra su tumba intacta. ¿Qué había sucedido con las otras tumbas de los faraones? Pues en su mayoría habían sido, ¿qué cosa? Habían sido, profanadas, ¿sí? Asaltadas, robadas, ¿no? En este caso por los, vamos a decir, pues lo que aquí en el Perú serían los huaqueros, ¿no? Que están buscando, en este caso, sitios arqueológicos, a ver si encuentran oro, ¿no? Algún elemento de plata, quizás para venderlo, ¿no? Para venderlo. Y va a suceder eso, pues en este caso, como la población sabía que los faraones eran enterrados en las pirámides. Entonces era muy evidente que ahí que existían riquezas. Entonces Tutankamón, ¿qué va a hacer? Entonces él va a pedir pues que su entierro se realice a las afueras de la ciudad. Sí, que no se haga una pirámide, sino que se haga a las afueras de la ciudad. Por eso que su tumba va a tardar en ser encontrada y no se va a poder profanar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que los egipcios manejaban también muy bien una ciencia, que era la química. ¿Sí? Porque la tumba de Tutankamón estaba bañada en mercurio, ¿sí? Estaba bañada en mercurio y eso ocasionó, ¿sí? Y eso ocasionó, pues, en este caso, que persona que quería ingresar a profanar la tumba se intoxicara. Es más, alrededor de la tumba de Tutankamón se creó, pues, esta falsa idea, ¿no? De la maldición de Tutankamón. Si la maldición de Tutankamón, si tú quieres, si tú intentas ingresar a su tumba, vas a morir, ¿no? Hasta película le han hecho, ¿verdad? Pero en realidad no era que la maldición, era en este caso que estaba bañada en mercurio, ¿sí? Por eso es que se le recuerda bastante a Tutankamón, ¿ok? Se le recuerda bastante a Tutankamón. Pero ¿qué hizo? Aparte de que pues encontramos vamos a decir, en tiempos contemporáneos su tumba, pues vamos a tener que él restituyó el politeísmo, ¿no? Akenatón, el monoteísmo, y Tutankamón nos devuelve el politeísmo, la creencia en distintos dioses. ¿En favor de quién? En favor de la casta sacerdotal, ¿sí? Ahí vamos a tener a Tutankamón, ¿sí? Luego vamos a tener quién? A Ramsés. De Ramsés, ¿qué vamos a destacar? De Ramsés pues vamos a destacar su enfrentamiento con los hititas. Al parecer, este enfrentamiento no habría tenido un ganador definitivo, ¿sí? Habría sido una especie de empate, pues vamos a decirlo. ¿Y cómo se solucionó? Ah, con el Tratado de Kadesh o la Paz de Kadesh, ¿sí? A este Tratado de Kadesh se le reconoce qué cosa, ser el primer tratado internacional
de la historia, ¿sí? Primer tratado internacional de la historia, que Ramsés se encargó de qué? Ramsés se encargó de, en este caso, de difundirlo, ¿no? Difundir este tratado de la paz de Kadesh como si fuese un triunfo para los egipcios, ¿sí? Como si fuese un triunfo para los egipcios. ¿Sí? Pero ahí lo vamos a tener, ¿no? Se rescata del enfrentarse con los hititas y firmar, pues, el Tratado de Kadesh, tratado internacional más antiguo de la historia, ¿sí? Luego vamos a tener, pues, el siguiente periodo, ¿sí? El siguiente periodo, que en este caso Egipto va a tener, ¿qué cosa? Pues, una serie de invasiones, ¿sí? Una serie de invasiones. Todos van a querer estas tierras, ¿sí? A este periodo se le va a conocer como la época tardía o o el periodo, vamos a decir el periodo bajo, ¿no? Época tardía o baja, ¿ok? Egipto va a ser conquistado por distintos, en este caso, distintos pueblos, ¿no? Asirios llegarán en algún momento, llegarán los babilonios, llegarán los persas, luego caerán bajo el dominio macedonio y finalmente, quien producirá la caída definitiva de Egipto serán los romanos. Sí, los romanos. Ahí vamos a tener pues que llega Julio César, luego llega Marco Antonio, ¿sí? Y finalmente llega Octavio, ¿sí? Octavio, ¿no? Se dice pues, ¿no? Que la gobernante, ¿qué habría hecho? No sé, una especie, vamos a decir, de acuerdo, ¿no? Con estos dos primeros, Julio César y Marco Antonio, ¿sí? Hasta que finalmente pues llega Octavio y Octavio no le hace caso, no le hace caso a, ¿cómo se dice? No le hace caso a, a Cleopatra, ¿no? Y termina, ¿qué cosa? Invadiendo, tomando estas tierras. ¿Ok? Entonces ahí tenemos en este caso lo que viene a ser los periodos de esta gran civilización. Veamos un poco lo que viene a ser su organización política y social. Vamos a tener pues que su división social estará en relación a estos grupos, vamos a decir que son separados, donde cada uno pues va a tener qué cosa su función. En primer lugar, vamos a tener al faraón y la familia real. Ellos van a estar identificados con qué? Con la divinidad del sol o la divinidad solar. Ellos son una especie de hijo del sol, ¿no? Sí, como los incas, algo así, ¿no? Identificados con la divinidad del sol. Ellos, lógicamente, el faraón, el máximo gobernante, sí, máximo representante de todas estas tierras. Luego vamos a tener por debajo a quién? A la nobleza, donde vamos a tener al visir, ¿no? Que se le conoce también como el chati, ¿sí? A los monarcas, vamos a tener a los escribas, a los jefes militares. Aquí es solo jefes militares, no confundir con que los guerreros, no, no, no. Los guerreros eran del pueblo, ¿sí? Los guerreros eran del pueblo. Los jefes militares van a pertenecer a la nobleza. De igual forma con los sacerdotes, ¿sí? Los altos sacerdotes, ¿sí? Los altos sacerdotes pertenecerán, en este caso, a la nobleza, ¿ok? Debajo estará quiénes? El pueblo, los campesinos, artesanos, comerciantes, ¿ok? Ahí los vamos a tener. Y por último, a los esclavos. ¿De dónde salían los esclavos? De los pueblos sometidos por el Estado. Recordemos que los esclavos inicialmente le pertenecen ¿a quién? Al Estado únicamente. Y con el tiempo, pues los esclavos pasarán a ser ¿qué cosa? Un bien, ¿sí? Una propiedad privada. Lo puedo vender, lo puedo comprar si yo tengo dinero, ¿verdad? Ahí lo vamos a tener la organización social y política, en este caso, de la civilización egipcia, ¿ok? En religión, ¿qué vamos a tener? En religión, ya lo hemos visto, son politeístas, ¿sí? También politeístas porque tienen un montón de dioses, ¿verdad? Varios dioses, muchas divinidades. Zólatras, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus divinidades, en este caso, están relacionadas con los animales, ¿sí? Vamos a tener, pues, en este caso son zoomorfos, ¿no? Cuerpo, en este caso humano, pero con cabeza de qué? De animal, ¿sí? Y también en este caso vamos a decir que son heliólatras, ¿sí? ¿Por qué heliólatras? Ah, porque van a adorar lo que vienen a ser, en este caso, los astros, el sol, la luna, las estrellas, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. También vamos a tener como parte de sus creencias, ellos pues creen en la vida después de la muerte y realizan ¿qué cosa? El famoso juicio
a los muertos o de los muertos, ¿ok? Ahí los vamos a tener, ¿sí? El juicio de los muertos, ¿sí? Si se trata de hablar del sistema de escrituras, pues vamos a mencionar tres tipos de escritura. La jeroglífica, que está relacionada en este caso con lo religioso. Vamos a tener la hierática, que en este caso es la escritura con fines administrativos, sí, fines administrativos. Y vamos a tener la demótica, que es pues la escritura cotidiana, la escritura en este caso comercial, ¿sí? ¿Cómo es la escritura jeroglífica? Ya sabemos que es de tipo ideográfica. Si es una escritura de tipo ideográfica, ¿no? Se puede ver aquí, ¿no? Un ave, por ejemplo, ¿no? ¿No? Aquí también hay otra ave, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Acá cada, cada figura, ¿sí? ¿Qué cosa? Representa un concepto, ¿sí? Una idea, ¿ok? No es como el alfabeto, ¿no? Que está basado en letras y sonidos, ¿verdad? No, aquí lo tenemos como imágenes, ¿sí? Ideográfica, ¿sí? Ideográfica. En arquitectura, importante también, la arquitectura va a estar dirigida básicamente para qué? Exaltar a los dioses y los faraones. Exaltar a los dioses y los faraones. ¿Cuáles serían las características así de la arquitectura? Monumental por las grandes construcciones, religiosa porque yo voy a exaltar a mis dioses y faraones, ¿verdad? Y funeraria. ¿Por qué funeraria? Porque aquí yo voy a enterrar, si voy a enterrar a mis faraones, ¿sí? Voy a enterrar a mis faraones, ¿ok? Aquí lo vamos a tener. Las más, en este caso, los monumentos, ¿cuáles van a ser? Ah, tenemos las mástabas, ¿sí? Miren cómo están las mástabas, ¿no? Que son una pirámide trunca, no terminan en punta, sí, no terminan en punta. Tienen la característica de tener una capilla, ¿sí? Capilla de adoración. Y al faraón, ¿dónde voy a enterrarlo? Lo voy a enterrar aquí, miren. Voy a tener así un pozo largo y luego, ¿qué cosa? Llegaré a la cámara funeraria, ¿no? Y aquí dejaré a mi faraón. Tenemos la pirámide de Zoser, ¿sí? La pirámide de Zoser, ¿qué es qué cosa? Una pirámide escalonada, miren, escalonada, ¿sí? De igual forma, desde uno de los niveles, uno de los escalones que voy a hacer, el pozo y la cámara funeraria, ¿verdad? La cámara funeraria. Ahí los tenemos. Luego tendremos qué cosa. La pirámide de Keops, en este caso, que es la pirámide recta, ¿verdad? La pirámide recta, ¿sí? Y de igual forma, pues aquí vamos a colocar qué cosa, vamos a colocar a nuestro muertito muy evidente, ¿verdad? Muy, vamos a decir, em, eh, esto de exaltar, de hacerse notar, ¿verdad? Va a tener consigo también la consecuencia, ¿no? Que va a ser que se sepa que aquí qué cosa van a haber riquezas, ¿verdad? Y estas tumbas pues sean saqueadas. Y por último vamos a tener los hipogeos. Los hipogeos no son unas pirámides, sí, no son pirámides, pero sí son construcciones, ¿qué cosa? Construcciones, en este caso vamos a decir, pues no con entradas, sí, entradas, sí, y de igual forma, ¿no? Galerías, como se dice, ¿no? Galerías, caminos, ¿sí? Y luego voy a tener, ¿qué cosa? El pozo. Y finalmente, ¿qué cosa? Ah, aquí, al faraón momificado. La tumba de Tutankamón, ¿qué cosa es? Es un hipogeo. Sí, es un hipogeo. ¿Por qué? Porque en este caso ya pues era muy evidente, ¿no? El faraón no quería que su tumba fuera profanada. Por ende, debía estar, ¿qué cosa? Escondida. ¿Sí? Se ha encontrado la de Tutankamón, pero se estima de que habrían más, ¿sí? Habrían por ahí más, en este caso más tumbas escondidas, porque la intención ¿cuál era? No ser encontradas y aparentemente pues estarían cumpliendo su función hasta nuestros días, ¿ok? Yo les mencionaba que íbamos a hablar también de lo que viene a ser sus aportes, ¿sí? En astronomía ya lo mencioné, el calendario solar de 365 días. En matemática, pues vamos a ver la numeración decimal, que es la numeración que nosotros utilizamos el día de hoy, ¿no? Que vamos de 10 en 10, ¿no? Yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya, y termina, hay una decena, ¿verdad? Luego nuevamente el aumento 10 y llego al 20, ¿verdad? Esa es la numeración decimal. Y lo utilizamos, ¿verdad? Está bastante difundida. También van a calcular qué cosa, el pi, cálculo del pi, ¿verdad? Ahí lo vamos a tener.
Otra de sus aportes o de sus conocimientos va a ser en medicina. ¿Qué van a realizar? Van a practicar la momificación, ¿sí? Van a practicar la momificación. También tienen avances en lo que viene a ser ginecología. Identificaban, en este caso, cuando una mujer está embarazada, mucho antes de que el vientre se le notara. Es decir, que conocían muy bien lo que viene a ser los ciclos. Sí, los ciclos menstruales de la mujer, ¿no? De esa forma poder identificar, en este caso, cuando una mujer está embarazada. Traumatología, entendiendo que es un pueblo, perdón, una civilización que está en constante enfrentamiento por los territorios, las lesiones que van a tener sus soldados, guerreros, jefes militares, estarán relacionados a qué? A lesiones por, en este caso, en este caso, por traumas, ¿no? Lesiones por traumas. ¿Qué son las lesiones por traumas? Esas lesiones que nos causan a través del impacto, ¿no? E impacto. Puede ser una luxación, puede ser una fractura, puede ser en este caso un dislocamiento, por ejemplo, y ellos lo sabían manejar muy bien, ¿sí? Cuando hablamos de que conocían la momificación, por ahí importante recordar que para la momificación, ¿qué hacían? Había que sacarle todas las vísceras, ¿sí? Había que sacarle todas las vísceras al faraón. ¿Por qué? Porque el cuerpo inicia su estado de putrefacción desde ahí, desde las vísceras. Había que quitarle los ojos, el cerebro, ¿sí? Todo el sistema digestivo, el sistema respiratorio para afuera, ¿no? Porque si no, no se podía realizar la momificación. ¿Ok? Entonces ahí lo vamos a tener, ¿no? Y conocimiento de, en este caso, de la medicina a través del manejo, vamos a decir, de las vísceras, y también en este caso de la química, pues, ¿no? Porque ese cuerpo era, ¿qué cosa? Embalsamado para finalmente ser, ¿qué cosa? Vendado, ¿verdad? Vendado y ser colocado, pues, en estos, en los famosos vasos canopes, ¿no? Que en este caso son una especie, estas, vamos a decir, estas una especie de tumbas, ¿verdad? Donde se colocaba ahí dentro el cuerpo del faraón. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener lo que viene a ser la civilización egipcia. Vayamos ahora por Mesopotamia. ¿Sí? Mesopotamia. Mesopotamia, sí, se va a desarrollar, sí, se va a desarrollar a orillas de los ríos, ¿qué ríos? Éufrates y Tigris, que los vamos a tener aquí, miren. Éufrates, sí, el que está, vamos a decir, del lado izquierdo y del lado derecho el Tigris, ¿ok? Y estos van a desembocar, ¿dónde? Van a desembocar en el Golfo Pérsico, ¿sí? Los territorios de Mesopotamia, ¿sí? Se van a dividir en tres zonas. Sumer, que será la zona sur, ¿sí? Sumer, que viene en este caso de Sumeria, ¿sí? Sumeria, la zona sur, la parte baja, vamos a decir, ¿sí? Akkad, la zona central, ¿sí? Que vendría a ser esta de acá, pues, ¿sí? Esta de acá, ¿sí? Y Asur, en este caso, la zona norte, ¿sí? Asur, la zona norte, esta parte de aquí, ¿sí? La zona Sumer sería de la de Sumeria, que es donde se ubican las primeras, en este caso, ciudades-estado, ¿sí? Ahí lo vamos a tener esas tres zonas, ¿sí? De los territorios de Mesopotamia. ¿Por qué en este caso se le conoce con este nombre Mesopotamia? ¿Cuál era el significado? Pues el significado será tierra entre ríos, sí, tierra entre ríos. Y vamos a ver pues que aquí la característica, ¿sí? ¿Dónde está mi puntero? Uy, acá está mi puntero. La característica será que cuál, en este caso que por más, en este caso que los territorios se van extendiendo, estos se extienden, sí, se extienden con Sumeria, por ejemplo, vamos a ver que es aquí el centro, podríamos decir, ¿no? Zona sur-centro, ¿sí? La primera, en este caso, el primer periodo. Luego viene el Imperio Babilónico, ¿sí? El Imperio Babilónico es lo que sería de celeste, ¿verdad? Celeste. Pero vemos, se da la extensión, pero no se aleja del río. Sí, no se alejan del río. De igual forma, Imperio Asirio, ¿no? Que logra en este caso la máxima extensión, de igual forma, ¿no? De igual forma, o sea, no se alejan del río. Primero, ¿qué hacen? Ocupar la zona del río y después extenderse, ¿no? Ya sabemos que en este caso, pues los asirios en un momento van a llegar cosa a ocupar Egipto. Y miren, por acá tenemos a Egipto, ¿ok? Ahí está. Entonces ahí para poder entender, en este caso, la ubicación de Mesopotamia, la tierra entre ríos, ¿sí?
Vayamos a sus periodos históricos, ¿sí? El primero es conocido como el Sumerio-Acadio. ¿Por qué Sumerio-Acadio? Vamos a tener que en este caso, en el primer periodo, el periodo sumerio, eh, se van a fundar las primeras ciudades-estado, ¿sí? ¿Cuáles van a ser en este caso las primeras ciudades-estado? Ur, Uruk y Lagash, las que están aquí, pues en la zona, ¿qué cosa? En la zona sur, la zona Sumer, miren, Ur, Uruk y Lagash, sí, ahí está. ¿Quiénes gobernaban en estas primeras ciudades-estados? Los conocidos como Ens, sí, sacerdotes, reyes sacerdotes. Ens, o también algunos lo conocen también como los Patesi, Ens Patesi, ¿ok? Viene a ser lo mismo. Los primeros gobernantes, vamos a decir, de las ciudades-estado. Hasta que llegará quién? Llegará Sargón primero. ¿Cuál es el origen de Sargón? Acadio, sí, Acadio. Él se encargará ¿de qué? De la unificación de la Baja Mesopotamia, sí, la unificación de la Baja Mesopotamia. Es decir, que todos se identifiquen con un único, ¿qué cosa? Con un único gobernante, sí, con un único gobernante, sí, y ahí lo vamos a tener el periodo sumerio-acadio, sumerio-acadio. Inicialmente sumerio por las primeras ciudades y acadio cuando llega quién, cuando llega Sargón, ¿sí? Cuando llega Sargón, aquí lo vamos a tener, ¿sí? Importante mencionar que en Uruk se encontró qué cosa, los restos de escrituras más antiguas, ¿sí? En Uruk, sí, en Uruk. En Ur, ¿qué se ha encontrado? Pues vamos a ver que se ha encontrado el famoso estandarte, ¿sí? Estandarte de Ur, que es una caja de madera. Miren, aquí ustedes pueden observar de un lado, pero si ustedes ven hacia atrás, es un cajón, pues sí, es un cajón, donde, en este caso, se dibujó, ¿sí? Se dibujó. ¿Qué es lo que hemos encontrado ahí? Ah, la división, sí, división social, es decir, los diferentes sectores sociales que tenían qué cosa, esta sociedad, esta civilización, ¿sí? Se puede observar en este caso cómo el pueblo va dejando sus ofrendas ante quiénes, ante los sacerdotes, ¿sí? Ante los sacerdotes, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener, ¿sí? Ahí los vamos a tener. Eh, es importante mencionar, pues en este caso, si yo hablo de la escritura cuneiforme, voy a relacionarlo con Sumeria. Hablo de la rueda también, en este caso se relaciona a este primer periodo, del ladrillo, el arado, el torno alfarero también, ¿sí? Se relacionan con este periodo, ¿ok? De entre los inventos, aportes que va a tener Mesopotamia, ¿sí? Veamos otro de sus aportes en astronomía. En astronomía nos van a dar, ¿qué cosa? El calendario lunar. Vamos a tener lo que viene a ser los signos del zodiaco, ¿sí? Y el cálculo de eclipses. ¿A quién le vamos a dar el cálculo de eclipses? A Babilonia. Sí, Babilonia se encargará en este caso de poder tener registros de que calculaban, sí, de que calculaban los eclipses, sabían, sí, sabían cuándo iban a aparecerse los eclipses. El día de hoy, ¿no? Hace unas semanas, un par de semanas, eclipse, ¿no? Todo el mundo se volvía loco, ¿verdad? Que se ha detectado. Ya en Babilonia eso ya se sabía, pues, ¿no? Y lógicamente, ¿para qué era utilizado? Para asustar a las personas, asustar a la población, ¿no? Un dios se va a manifestar, ¿sí? Y lo vamos a tener, ¿ok? En matemáticas también van a tener sus aportes, numeración sexagesimal y división de la circunferencia en 360 grados, ¿sí? Vamos a ver pues dentro de lo que vienen a ser sus aportes, ¿ok? Vamos por el segundo periodo, ¿sí? Segundo periodo, el primer imperio babilonio, ¿sí? Babilonio, babilónico, lo mismo, ¿sí? Aquí vamos a ver que quienes van a fundar el imperio babilonio, ¿quiénes van a ser? Los amorreos. Es decir, que los antecedentes del imperio babilonio están donde en los amorreos, que son en este caso grupos, vamos a decir, indoeuropeos que llegan hasta esta zona, ¿sí? Llegan a invadir estas zonas, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. ¿Quién destaca en este periodo babilónico? Hammurabi. Sí, Hammurabi. ¿Por qué? ¿Qué hizo Hammurabi? Hammurabi se va a encargar de compilar el primer gran código, ¿sí? El primer gran código. ¿A qué me refiero con que compiló, chicos? ¿Por qué digo compiló?
¿Qué significa compilar? Agrupar algo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que Hammurabi, en este caso, no es autor en este caso, del código, del gran código de Hammurabi, no. Él se va a encargar de unir todos los códigos existentes de los distintos, ¿qué cosa? Los distintos reinos que ocupaban la zona de Mesopotamia, ¿sí? Y juntarlas todas, ¿sí? Y difundirlas, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver. El código de leyes o las leyes el código de leyes ya existía, solo que él se va a encargar de juntarlas, ¿sí? De juntarlas, ¿ok? Vamos a tener ahí, dentro pues del código Hammurabi vemos pues que lo que este código, que estas leyes estaban basadas en ¿qué? En la famosa ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y entre las más, vamos a decir, el código más difundido, ¿sí? Los códigos más difundidos vamos a tener el que nos cuenta, pues en este caso, ¿no? Si yo era un constructor y la construcción que yo realicé, este, la construcción que yo realicé se derrumbó y mató, supongamos, al hijo de una persona, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la justicia? ¿Cómo yo iba a determinar la justicia? Ah, si mató al hijo de una persona, entonces para que haya justicia, quien construyó ese muro, ¿sí? Quien construyó ese muro, también su hijo debe morir, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, hijo por hijo, pues, ¿no? Hijo por hijo, ¿sí? Eso era en este caso cómo se entendía, vamos a decir, entendía este, eh, eh, la ley, en este caso, la ley del talión, ¿no? El gran código de Hammurabi, ¿sí? En este caso, hay muchos más, ¿sí? Hay muchos más, quizás para nosotros entre la que más se rescata es eso, porque el día de hoy, pues si alguien se equivoca realizando algún tipo de construcción, ¿sí? La justicia no es matar a su familia, por más que de repente su error haya matado a personas, ¿verdad? Eso no viene a ser, para el día de hoy, eso no es justicia, ¿no? A lo mucho, pues ya, encerrarlo en la cárcel, que se pague una indemnización, no sé si es un ingeniero civil, ya quitarle la licencia, ¿no? De ingeniero, que no vuelva a trabajar en eso porque evidentemente no sabe, no sabe, no hace bien su trabajo, ¿no? A lo mucho, ¿sí? A lo mucho, pero más de ello, quitarle la vida a él o a su familia, imposible, pues imposible, ¿verdad? Entendamos también que bajo nuestros valores actuales, donde tenemos derechos y todo ello, esto no tiene cabida, ¿no? Pero en la época en la que ocurrieron estos, mire, estamos hablando de 1830, 1530, antes de Cristo, pues esto era válido. Sí, esto era válido, ¿sí? ¿Qué más hizo Hammurabi? Pues va a imponer, en este caso, el culto al dios Marduk. No estamos hablando de un politeísmo, no, sino de que se impone el culto a un dios adicional, se crea un dios adicional, ¿ok? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a caer el primer imperio babilónico? Pues va a caer a causa de invasiones, hititas y casitas, los cuales en este caso se van a encargar de qué? De introducir, sí, introducir el hierro, sí, introducir el hierro, sí, ahí los vamos a tener. Esto va a producir la caída del imperio babilónico hasta que llegarán ¿quiénes? Llegarán los asirios, ¿sí? ¿Qué van a hacer los asirios? Primero, expulsar, ¿sí? Expulsar a los invasores, ¿sí? Y expulsar a los invasores. ¿Y quién será el encargado de expulsar a los invasores? Aquí se le reconoce al rey Asurbayit, ¿sí? Asurbayit expulsa a los casitas, ¿sí? Expulsa a los casitas, ¿ok? Eso vamos a tener como un datito adicional, vamos a decirlo, Asurbayit. ¿Y Asurbanipal qué hizo? Con Asurbanipal vamos a tener ¿qué cosa? La máxima expansión, sí, máxima expansión del territorio. Si logra la máxima expansión, en este caso, máxima expansión, en este caso, de Mesopotamia, ¿no? Eh, los asirios, miren, todo lo de verde.
todo lo de verde, sí, todo lo de verde. ¿Quién lo logró? En este caso, los asirios con Asurbanipal. Sí, Asurbanipal. Aquí también se puede ver qué cosa, un poco del esplendor o el florecimiento cultural. Sí, esplendor cultural. ¿Por qué? Porque vamos a ver pues que Asurbanipal se va a tomar el tiempo de mandar a construir qué cosa, la primera biblioteca. Sí, la primera biblioteca, ¿dónde? En Nínive, que será qué cosa, la capital. Sí, la primera capital. ¿Qué íbamos a tener en la biblioteca, chicos? Una pregunta muy básica, ¿verdad? Libros, pues profesora, qué más podemos tener ahí? Pero en esta época, ¿existían los libros así con hojas? No, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que en ese momento se organizó en esta biblioteca? Van a ser las tablillas de arcilla en escritura cuneiforme. ¡Ah! Profesor, en esta biblioteca tenemos estas tablillas. Lamentablemente no. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Recordemos que estos territorios han sufrido constantes invasiones, ¿sí? Y las invasiones que hacían destruir, ¿sí? Es decir, que la biblioteca de Nínive en realidad poco o nada nos queda, ¿ok? Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cómo van a caer los asirios, no? Vamos a ver pues que los asirios van a ser derrotados por los babilonios, es decir, que los babilonios van a regresar. Sí, van a regresar, pero no van a regresar solos, ¿ok? Van a necesitar de una alianza con los medos para poder vencer a los asirios, ¿sí? Y pues efectivamente van a derrotar a los asirios y van nuevamente a fundar el segundo imperio babilonio. Sí, el segundo imperio babilonio. Aquí vamos a Nabucodonosor, Nabucodonosor segundo, ¿sí? Aquí vamos a tener grandes construcciones como la portada de Ishtar, el Sigurat de Marduk y los jardines colgantes, ¿sí? Vamos a ver acá la portada de Ishtar, el Sigurat de Marduk y los jardines colgantes lo vamos a ver en la siguiente imagen, miren. ¿Sí? Se ha reconstruido, en este caso, la ciudad de Babilonia en una imagen, pues, ¿no? Donde tenemos en este caso, la portada o la puerta de Ishtar, aquí en el número 1, ¿no? Que es como una especie, vamos a decir, de puerta de ingreso, pues, ¿no? Puerta de ingreso hacia lo que va a ser, que es una gran, pero gran avenida, ¿verdad? Una gran avenida, ¿verdad? Ahí lo tenemos, la puerta de Ishtar. Queremos ver los sigurats. Aquí están, atrás, miren, el sigurat. Tenía qué cosa, es una construcción qué cosa, escalonada, sí, construcción escalonada. Y en lo alto, ¿qué voy a tener? El templo, sí, el templo, sí. Y vamos a tener, por supuesto, los jardines colgantes. ¿Dónde están los jardines colgantes el día de hoy? No, ¿cómo quiero visitar? No hay forma. ¿Por qué? Porque estos jardines colgantes fueron destruidos. Sí, destruidos. Básicamente esta construcción, ¿qué cosa era? Eran balcones llenos de vegetación. Sí, balcones llenos de vegetación, que hacía pues la idea, vamos a decir que hacía la idea de que los jardines están en el aire, ¿no? Colgando del aire, ¿sí? Es así como en este caso se puede observar, sí, se puede decir, vamos a decir, ¿ok? Y ahí tenemos, ¿no? La reconstrucción de la ciudad de Babilonia, ¿no? Con sus, en este caso, con sus construcciones, ¿no? Portada de Ishtar, figura de Marduk y los jardines colgantes. ¿Cómo llega a su fin, en este caso, el segundo imperio babilónico? Van a recibir una invasión, una conquista, ¿sí? Una conquista. ¿De parte de quiénes? De los persas, con su rey, sí, con su rey Ciro el Grande. Sí, Ciro el Grande, ¿sí? Ahí lo vamos a tener, ¿sí? Por aquí, en este caso, entre las imágenes, miren, aquí está el código de Hammurabi, ¿sí? El código de Hammurabi. Y aquí vamos a tener a Asurbanipal. En este relieve, ¿sí? Es un adobe en alto relieve, ¿sí? Donde vamos a ver, pues, a Asurbanipal, quien era asirio, ¿verdad? Rey, en este caso, asirio, ¿qué está haciendo? Está cazando leones, ¿sí? Está cazando leones, ¿ok? Ahí lo vamos a tener, ¿sí? Características culturales, ¿cuáles serán estas? Primero la escritura cuneiforme, que es considerada la escritura más antigua, sí, más antigua de la historia, ¿sí? Tendrían en este caso aproximadamente unos 3.200 años de antigüedad, ¿sí? ¿Quién la descifró? Henry Rawlinson, ¿sí? Henry Rawlinson en 1835, ¿sí? Aquí tenemos la escritura cuneiforme, que estaba en este caso hecha sobre tablillas de arcilla.
¿sí? Y se utilizaba una caña afilada para poder, ¿qué cosa? Pues, ¿no? Colocar, ¿no? Hacer, en este caso, mediante punzones, vamos a decir, es poder escribir, ¿ok? Ahí los tenemos. En lo que viene a ser la arquitectura. En la arquitectura está basada en este caso en el uso de qué? En el uso de ladrillo, adobe y arcilla, ¿sí? Lógicamente este ladrillo era qué cosa? Un ladrillo cocinado, pues aquí ya conocemos qué cosa, los hornos. ¿Sí? Y eso le aportaba que fuese pues duro, vamos a decir, el ladrillo y las construcciones fueran de cierta forma resistentes, que soportaran el peso humano de las personas, ¿ok? Ahí vamos a destacar qué cosa, a los sigurats. Y si se trata en este caso de hablar de la religión, pues vamos a destacar, por supuesto, que es una religión politeísta, tiene diversidad de dioses, pero ¿cuáles serán los dioses principales? Vamos a tener a Ishtar. ¿Qué representaba Ishtar? La belleza, ¿sí? Ishtar representa la belleza. Samash o Shamash, ¿qué representa? La justicia, ¿sí? La justicia. Marduk, en este caso Marduk es el dios de los babilonios, ¿sí? Recuerden, Hammurabi, ¿no? Impone el culto al dios Marduk, es el dios de los babilonios, ¿ok? Dios de los babilonios. Es considerado un dios supremo, ¿sí? Dios supremo. Y finalmente tenemos a Asur, ¿no? Babilonios y asirios van a ser en este caso los dos grupos que van a dominar estas tierras, ¿verdad? Asur era el dios de los asirios, ¿sí? Asirios. De ahí viene pues Asurbanipal, ¿verdad? Asurbanipal, ¿ok? Ahí lo vamos a tener, ¿sí? Ahí lo vamos a tener, ¿no? Y aquí en unas cuantas imágenes, en este caso, eh, como el, en este caso, retrato en piedra caliza de Marduk, ¿no? Del dios Marduk, el dios de los babilonios. También tenemos, ¿qué cosa? A la diosa Ishtar de Babilonia, ¿sí? La diosa de la belleza, ¿sí? Y si se trata de mencionar la literatura, porque en este caso ellos también van a tener literatura, ¿sí? Literatura, pues vamos a mencionar que la literatura, pues se ha destacado qué cosa, por el poema de la creación, sí, el poema de la creación, y también qué cosa, el poema de Gilgamesh, sí, el poema de Gilgamesh, sí. ¿Qué es el poema de Gilgamesh? Que lo tenemos aquí, acá se ha representado, pues, ¿no? A Gilgamesh, el que nos cuenta del gran diluvio, sí, del gran diluvio mesopotámico. ¿Cómo que diluvio? El diluvio no viene a ser, en este caso, de la Biblia. Y recuerden que acá estamos hablando de qué? Estamos hablando de años, el segundo imperio babilonio, ¿sí? Se desarrolla entre los 600 y los 500, ¿sí? Antes de Cristo. Aquí estamos hablando de 500 años antes del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver pues que estos relatos ya se conocían en estas civilizaciones, ¿ok? De la creación también nos suena en este caso a la Biblia, ¿verdad? Pero aquí también ya se tenían estos relatos, ¿ok? En Mesopotamia, ¿no? Como les digo, en el poema de la creación y el poema de Gilgamesh, ¿ok? Ahí vemos a Gilgamesh que tiene un leoncito, ¿ves? Está rescatando animales también, ¿verdad? Uy, muy parecido a la Biblia, ¿ok? Entonces ahí lo vamos a tener en este caso como parte de las características culturales también, vamos a decir que tienen sus aportes o su relevancia en la literatura, ¿ok? Vayamos por la siguiente civilización. ¿Cuál es esta? La civilización del Indo o civilización india, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? Ah, ubicado en los valles del río Indo, el valle del río Indo. ¿Cuál es el río Indo? Aquí lo tenemos, miren chicos. Y ahí va a tener pues varias, vamos a decir, varias salidas, pues, ¿no? Y el río, ¿qué cosa? El río Ganges. Mira, aquí lo tenemos por aquí, ¿no? Y vamos a tener también pues muchos otros ríos por aquí, ¿ok? A este territorio, sí, que está todo de amarillitos, sí, todo de amarillitos, se le conoce también como la península del Indostán, sí, es otro nombre que vamos a tener, península del Indostán, ¿ok? Si se trata de hablar de, pues, de dos religiones predominantes aquí, vamos a tener el hinduismo, que va a tener su base en ¿dónde? En el Brahman, en el dios Brahma o brahmanismo, que va a ser el tercer periodo, en este caso histórico de la India. Y vamos a tener también el budismo, que estaba buscando, ¿qué buscaba el budismo?
liberar al cuerpo de qué? Del sufrimiento. ¿Sí? ¿Quién va a fundar el budismo? Siddhartha Gautama. Sí, Siddhartha Gautama. Sí, ahí lo vamos a tener. El hinduismo y el budismo. ¿Sí? Por ahí para mencionar sus construcciones, miren, si Mesopotamia tenía la portada de Ishtar, pues aquí vamos a tener qué cosa, las famosas estupas, ¿sí? Estupas. ¿Qué son pues estas puertas de ingreso, ¿sí? ¿Hacia dónde? Puertas de ingreso hacia el templo budista, ¿sí? Puertas de ingreso en esta gran construcción hacia en este caso, los templos budistas, ¿ok? Esta estupa, la estupa de Sanchi, fue construida por el rey Soka, ¿no? El rey que va a, en este caso, a oficializar al budismo como religión, ¿ok? Si de escritura se trata, en la India teníamos la escritura sánscrita, ¿sí? La escritura sánscrita, en la cual, ¿qué cosa nos va a dejar? Pues los famosos textos sagrados, ¿no? Los Vedas, ¿ok? Entre los aportes importantes de la India, el cero posicional, algo muy básico, ¿no? Si el cero yo lo coloco a la derecha, no pasa nada con el número, ¿verdad? Yo lo coloco aquí, en este caso, voy a decir a la derecha no pasa, sigue siendo un 1, pero ¿qué sucede si ese cero yo lo pongo aquí, del lado izquierdo? Se convierte en 10, ¿verdad? Se convierte en 10. Entonces, de esa forma lo vamos a ver, ¿ok? Aquí, bueno, acá parece al revés porque estoy en modo espejo, ¿verdad? Modo espejo, pero esto tiene que ver, en este caso, esto viene a ser el cero posicional. También vamos a tener que ellos van a inventarnos el ajedrez y van a inventarnos qué cosa, el yoga, ¿sí? El yoga, ¿no? La meditación, ¿verdad? La meditación, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener, sí, vamos a tener en parte, en este caso, los aportes culturales de la India. Vayamos a sus periodos históricos. Los primeros pobladores, sí, los primeros pobladores, vamos a mencionar que van a ser los drávidas, ¿sí? Los drávidas serán los primeros pobladores. Los drávidas formarán ¿qué cosa? Ciudades. Y cuando vemos la formación de ciudades en un territorio, a esto le vamos a llamar revolución urbana. Sí, revolución urbana. ¿Cuáles van a ser las ciudades que se van a crear? Mohenjo-Daro, sí, Mohenjo-Daro, Harappa, y vamos a tener a Lotal también, ¿sí? Que van a estar aquí. Miren, aquí tenemos Harappa y Mohenjo-Daro, ¿sí? Entre las más principales, ¿sí? Estas van a ser, en este caso, ciudades, ¿sí? Ciudades importantes, vamos a decir, porque estaban, en este caso, construidas a base de qué? A base de ladrillo. Y sobre todo tenían, vamos a decir, una buena planificación. ¿Por qué? Porque estas ciudades estaban, o sea, tenían un sistema de cloacas, es decir, que tenían desagüe, ¿verdad? Tenían desagüe. Entonces, incluso vamos a ver que en Europa, en la Edad Media, las ciudades no tenían desagüe. Sin embargo, aquí vamos a ver pues ese gran avance que van a tener estas ciudades, ¿ok? Eh, Este periodo se le conoce como la civilización del Indo, sí, con las primeras, en este caso las primeras ciudades, la revolución urbana. Sus primeros pobladores, no lo olviden, son los drávidas. Lo voy a colocar por aquí para que no se los olvide. Drávidas. Sí, ay, puse dávidas aquí. Acá lo corrijo, drávidas. Sí, drávidas. Sí, ahí los vamos a tener, los famosos drávidas, ¿sí? Primeros pobladores. Luego vendrá, ¿qué cosa? Una invasión. ¿Quiénes van a invadir? Una invasión aria, la invasión aria, ¿sí? Esta va a ser ¿qué cosa? Los arios en este caso son un grupo indoeuropeo, ¿sí? Son un grupo indoeuropeo. Ellos van a usar ¿qué cosa? Van a usar el hierro, van a usar los carros de guerra, ¿sí? Y de esa forma van a llegar pues a la península del Indostán, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Ellos van a crear reinos, ¿sí? Van a crear reinos, ¿sí? Van a crear reinos. Y vamos a ver también que nos van a traer a alguien, nos van a traer a su dios, el dios Brahma, ¿sí? Este dios Brahma es, en este caso, pues, el que nos va a traer también sus escritos, sus famosos escritos sagrados, los Vedas, ¿sí? ¿En lengua qué cosa? En lengua sánscrita, ¿sí? En lengua sánscrita. ¿Qué quiere decir esto? Que este periodo de invasión con estos nuevos aportes, vamos a decir, culturales a la península del Indostán, ¿sí? Lo van a tener ¿quiénes? Los arios.
¿sí? Los arios, ¿sí? Aquí en este periodo podemos tener la lengua sánscrita, ¿sí? La creación de la lengua sánscrita, la llegada a la lengua sánscrita y por supuesto los libros sagrados, conocidos como los Vedas, ¿ok? Adicional a eso, importante mencionar que cuando, en este caso, cuando ay, se me fue la palabra, cuando el reino, ¿sí? Porque van a formar distintos reinos, pero cuando el reino que nos trae y nos impone el dios Brahma en estos territorios llega a la consolidación, es que vamos a pasar, ¿qué cosa? Al siguiente periodo, al periodo brahmánico. ¿Sí? El periodo brahmánico, donde llegan, en este caso, los indoeuropeos, periodo védico, Vedas, ¿sí? Viene eso, periodo védico, viene de los Vedas, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Periodo brahmánico, ¿sí? El periodo brahmánico en este caso está relacionado con qué? Con estos reinos, sí, con los reinos, pero el que nos impone el dios Brahma y cuando éste llega a consolidarse. Es decir, estamos hablando de la consolidación del sistema de castas, ¿sí? Consolidación del sistema de castas. ¿Qué era el sistema de castas? Grupos sociales cerrados y hereditarios. ¿Cómo que cerrados y hereditarios? Y vámonos aquí. Sistema de castas. Para entender el sistema de castas, yo debo irme ¿quién? ¿A dónde? Aquí. Al dios Brahma. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía con el dios Brahma? Ah, el sistema de castas está fundamentado en el dios Brahma. En este caso, la teoría, ¿cuál va a ser? Que del cuerpo del dios Brahma salen ¿qué cosa? Salen los grupos sociales. Sí, salen los grupos sociales. De la cabeza, y específicamente ¿de dónde? De la boquita del dios Brahma, ¿sí? ¿Quiénes salen? Los brahmanes, ¿sí? Salen los brahmanes, que son los sacerdotes, ¿sí? Que son los sacerdotes. De, de los brazos, ¿sí? De los brazos del dios Brahma salen los chatrias y los vaisías. Los chatrias y los vaisías. Los chatrias, que vendrían a ser en este caso, ay, disculpen. Los chatrias, que vendrían a ser en este caso parte de la nobleza, en este caso, los guerreros, sí, los guerreros, y los vaisías que vienen a ser ¿qué cosa? El pueblo, ¿sí? El pueblo. De los brazos. Voy bajando el cuerpo del dios Brahma y voy ¿a dónde? A sus piernas, a sus pies. De ahí quienes salían, los sudras, que eran los siervos y esclavos, ¿sí? Siervos y esclavos, los trabajadores, vamos a decir. Ahí están. Los cuatro grupos sociales que fundamentaban el sistema de castas en base al dios Brahma. Sí, en base al dios Brahma. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía si alguien rompía este orden del sistema de castas? Supongamos, un sudra de repente, no se metía con un kshatriya y tenía un hijo. No, no, no. Tú no figuras en el sistema de castas, entonces, ¿qué sucede contigo? Pasas, te conviertes en un impuro. Si te conviertes en un impuro, en un pari, en un dalit, ¿sí? Impuro, ¿por qué? Porque eso no figura en el sistema de castas, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa vas a ser excluido? Sí, excluido de la sociedad porque tú no sales del Dios Brahma, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí, pues, esta división, ¿sí? División. Era una división inmóvil, vamos a decir, porque un sudra, por más esfuerzo que realizara, jamás se podría llegar a convertirse, ¿qué cosa? En un vaisía. Un vaisía jamás, sí, jamás podría convertirse, ¿qué cosa? En un kshatriya. Y un kshatriya jamás podría llegar a ser, ¿qué cosa? Un brahman. Por eso decimos que son en este caso grupos sociales cerrados
y hereditarios. Yo nací chatria, muero chatria. Mi hijo es chatria, mis nietos son chatrias. ¿Ok? Ahí lo vamos a tener. Lógicamente, este sistema de castas va a tener sus opositores. ¿Quiénes serán los opositores? En este caso, el budismo. Siddhartha Gautama. ¿Sí? Siddhartha Gautama fundará el budismo, ¿sí? En oposición ¿a qué? Al sistema de castas. En oposición al sistema de castas. ¿Ok? Ahí lo vamos a tener. Luego vendrá, lógicamente, otro imperio, el imperio Maurya. ¿Qué sucede con el imperio Maurya? Vamos a ver que aquí, sí, aquí se va a, en este caso, esta consolidación del sistema de castas va a entrar, ¿qué cosa? En un debilitamiento, sí, en un debilitamiento. Y como parte de ese debilitamiento, pues vamos a ver que va empezar a perder poder, pues, ¿verdad? Y eso sigue, pues, que va a llegar quien, Chandragupta Maurya, ¿sí? Y va a realizar la primera unificación al norte de la India, ¿sí? Primera unificación al norte de la India, Chandragupta Maurya, ¿sí? Chandragupta Maurya, primer unificador de la India. Luego tendremos a quién, otro rey importante, Asoka. ¿Qué va a hacer Asoka? Máxima expansión. ¿Pero qué sucedía con Asoka? Asoka es un gobernante bastante cruel, ¿sí? Déspota, vamos a decir, el cual no tenía una buena imagen ante la población. Y por eso que él, con intención de ablandar su imagen, vamos a decirlo, ¿sí? ¿Qué hace? Oficializa el budismo. Oficializa el budismo, porque el budismo, pues, no es la calma, la meditación, sacar el sufrimiento del cuerpo, ¿verdad? Entonces él va a impulsar qué cosa, el budismo como religión, en este caso oficial, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Luego vendrá el Imperio Gupta. Aquí en el Imperio Gupta vamos a tener qué cosa, un apogeo comercial, sí, un apogeo comercial. ¿Con quiénes comercializarán? Van a comercializar con los grupos europeos, sí, con los grupos europeos. Y vamos a ver también en este caso que este periodo será el periodo de la estabilidad política, sí, periodo de estabilidad política. ¿Cómo yo lo voy a ver? ¿Cómo voy a ver esta estabilidad política? ¿A través qué cosa? De gobiernos descentralizados, sí, a través de gobiernos descentralizados. ¿Cómo va a llegar a su fin, sí, el Imperio Gupta y la civilización del Indo, sí? Pues vamos a ver que van a caer ante una invasión. Toda este apogeo del Imperio Gupta se verá interrumpido ¿por quién? Por la invasión de los hunos, ¿sí? Por la invasión de los hunos. Y así el imperio, en este caso la gran civilización del Indo, caerá, ¿sí? Caerá, llegará a su fin. ¿Ok? Ahí lo vamos a tener. Vayamos ahora por el siguiente, ¿sí? Por China. ¿Sí? ¿Qué pasó con China aquí? Pues primero ver su ubicación, ¿sí? Su ubicación. Vamos a ver que ellos van a estar pues en el famoso lejano oriente, ¿sí? Y su ubicación será entre los ríos Huangho, ¿sí? Huangho, el río amarillo, y Yangtze-Kiang, el río azul, ¿ok? Veamos, ¿sí? Veamos. Por aquí está, ¿no? El río azul, miren. Río azul. Sí, ¿verdad? Por eso iba por acá también, ¿sí? Y el río amarillo que está aquí, miren. Aquí lo vamos a ver, ¿sí? Que bordea todo ello, ¿verdad? Ahí tenemos el río amarillo, ¿ok? ¿Qué otra cosita podemos ver aquí en este mapita? Las murallas, en este caso la gran muralla china, las murallas chinas, porque no es que sea uno, no vaya, que vaya solo una en cadena, no, miren, o sea, son varias, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Así pareciera que fuese una sola, en realidad no, son varios, vamos a decir, pedazos de cadena, ¿sí? Cadena de la muralla, ¿ok? Ahí lo vamos a ver. Importante también ver qué cosa, la ruta de la seda, ¿sí? La ruta de la seda, ¿sí? Que miren, es vamos a decir la línea azul, ¿sí? La línea azul gruesa.
¿sí? Y por ahí, pues, lo que ustedes pueden observar de rojo, ¿sí? Aparte del que yo he hecho, ¿sí? Es qué cosa, los caminos que tenían, ¿sí? Que tenía China. Y los colorcitos, en este caso, pues, anaranjado, amarillo, azul, rosado, representa qué cosa, el desarrollo de las dinastías, ¿sí? De las dinastías. Vamos por las escuelas filosóficas. En las escuelas filosóficas, chicos, vamos a tener al confucianismo y al taoísmo. El confucianismo, que va a estar en este caso relacionado a este gran pensador Confucio, sí, que es uno, bueno, Confucio le llamaban Confucio, pero en realidad su nombre real era Kung Fu Tse, sí, Kung Fu Tse. Ahí quedó como Confucio, ¿verdad? Kung Fu Tse. Kung Fu Tse, vamos a ver, chicos, que va a realizar qué cosa. Ay, perdónenme, chicos, me estoy atorando, estoy respirando ahí profundo. El confucianismo, ¿qué nos va a proponer? ¿Cuál es la idea? Él propone en realidad que pues, se realice una reforma, en este caso social, ¿no? Un cambio en la sociedad. ¿A través de qué? A través de la educación de tipo moralista, ¿sí? La educación de tipo moralista, identificar qué cosa es bueno, qué es mal, ¿no? ¿Verdad? Acabar a través de ello con qué, con la corrupción, ¿sí? ¿Corrupción de qué? Corrupción del Estado, ¿ok? Vamos a tener también al taoísmo, el taoísmo que está relacionado con lo que viene a ser, en este caso, la comprensión, el encuentro del principio supremo de todas las cosas, principio supremo de todas las cosas. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es qué viene a ser el principio? ¿Qué nombre le doy? El Tao, búsqueda del Tao. ¿Quién va a fundar el taoísmo? Lao Tse. Lao Tse. El taoísmo tendrá qué cosa? Su obra. Sí, su obra, su libro, ¿no? Que nos ayudará a poder encontrar, pues, el principio de todas las cosas. ¿Cómo se llama ese libro? El Tao Te Ching, ¿sí? El Tao Te Ching, ¿sí? Ahí lo vamos a tener, el Tao Te Ching. Vayamos por los periodos históricos. Sí, aquí es un poquito más resumido, vamos a decirlo, sí, más resumido, pero igual, tiene bastante, vamos a decir, información, ¿ok? Que debemos aprender, ¿sí? Las dinastías. Por ahí se nos va a complicar por el nombre, ¿ya? Pero los nombres son así. Xia, Shang, Shou, Qin y Han. Sí, estas van a ser las dinastías. Dinastía Xia, dinastía Shang, dinastía Shou, dinastía Qin y dinastía Han. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener en la dinastía Xia? En la dinastía Xia está, pues, esta es conocida como la etapa legendaria, ¿sí? La etapa legendaria. ¿Por qué le decimos etapa legendaria? Porque en realidad la existencia de este rey no está del todo reafirmada, vamos a decir. Hay mucho, vamos a decir, mucho mito alrededor de este rey, ¿sí? Yu el Grande, ¿sí? ¿Qué se le atribuye a Yu el Grande? Realizar canalización. ¿Cómo que realizar canalizaciones? Sí. Si yo realizo canalizaciones, chicos, ¿qué actividad realizaré? Si yo quiero llevar las aguas del río a otro lugar, porque básicamente una canalización es para ello, ¿sí? Para ello. Ah, estoy realizando qué cosa? Agricultura, llevando las aguas del río a través de canales hacia otros lugares, ¿sí? Hacia otros. Es decir, que aquí se realizaba lo que venía a ser la agricultura, ¿sí? Ahora, los registros que se tienen pues de esta época es que se habría realizado una agricultura de tipo, ¿qué cosa? Esclavista, ¿sí? Una agricultura de tipo esclavista, es una obligación del trabajo, ¿sí? Y vamos a ver pues que los esclavos o la población menos beneficiada también la vamos a encontrar aquí en lo que viene a ser la civilización china, ¿ok? Ahí lo vamos a ver. Luego pasaremos a la dinastía Shang. En la dinastía Shang se va a producir cosa, una revolución urbana, ¿sí? Una revolución urbana. Esta dinastía tiene la característica de ser, pues, una dinastía, ¿qué cosa? Expansiva, ¿sí? Expansiva. Por eso vamos a ver la creación de ciudades. En este periodo también se va a desarrollar la metalurgia del bronce, ¿sí? La metalurgia del bronce.
Y se inventará, ¿qué cosa? La escritura, ¿sí? La escritura. ¿Dónde vamos a encontrar la escritura? En los famosos, ¿qué cosa? En los famosos huesos oraculares. ¿Qué son los huesos oraculares? En este caso, la escritura se encontró sobre el caparazón de las tortugas, ¿sí? Caparazón de las tortugas, ahí bastante curioso, no escrito ahí. La escritura. ¿Qué tipo de escritura será? Ideográfica, ¿sí? Escritura ideográfica, ¿sí? Y conocida también como la iconográfica, es decir, que estamos hablando de imágenes, ¿sí? Imágenes, ¿ok? Ahí vamos a tener como característica de la dinastía Shang, ¿sí? De la dinastía Shang. Dinastía Zhou. Primero, mencionar que en esta dinastía, sí, en esta dinastía se van a desarrollar o van a surgir estas escuelas filosóficas, el confucianismo y el taoísmo. ¿Dónde van a surgir? Surgen aquí, en la dinastía Zhou. Esta dinastía Zhou es conocida también como la dinastía o el periodo de los reinos combatientes, ¿sí? Reinos combatientes. Y aquí se desarrollará, ¿qué? Se desarrollará lo que viene a ser el hierro. Sí, se desarrolla el hierro. El hierro, sí, el hierro es un arma, en este caso es un metal más duro que el bronce, ¿verdad? Entonces, el reino que maneje mejor este elemento, este metal, será el que tendrá pues la ventaja, ¿verdad? Tendrá la ventaja en este periodo de reinos combatientes, ¿ok? En este periodo de reinos combatientes, ¿ok? La pugna lógicamente va a ser por el dominio ¿de qué? De los territorios, ¿verdad? De China. ¿Quién ganará este periodo de reinos combatientes? La dinastía Qing, ¿sí? La dinastía Qing. ¿Con qué personaje? Shi Huangdi, o también conocido como Qin Shi Huangdi, ¿ok? Él será el encargado de qué? De la unificación del territorio. A Shi Huangdi se le va a reconocer qué cosa? Ser el primer emperador de China. ¿Sí? A él se le atribuyen, entre otras cosas, por ejemplo, la construcción de la Gran Muralla China. Y lógicamente, esa muralla es inmensa, tremenda, ¿sí? Tardó mucho en construirse, ¿sí? Y pues esto, quien habría dado la orden de la construcción de esta muralla, ¿quién va a ser? Shi Huangdi, ¿ok? Shi Huangdi. ¿Por qué querían vivir en ese caso, o encerrados de cierta forma en murallas? Porque debían de protegerse ¿de quién? De los mongoles, ¿sí? Debían de protegerse de los mongoles, que eran un pueblo, ¿qué cosa? Que aplicaba la famosa táctica de guerra de guerrillas, ¿no? Ataco, ¿sí? Luego me retiro. Ataco, me retiro y de esa forma voy avanzando. Entonces, con estas murallas se iba a impedir, pues, ¿no? Este ingreso de los mongoles, ¿ok? Vamos a tener también que como parte, pues, de otro de los, vamos a decir, de las cosillas que Shi Huangdi habría realizado, aparte de la unificación, mandar a construir las murallas chinas, en este caso vamos a ver que se va a perseguir el confucianismo, ¿sí? Se persigue el confucianismo en este periodo, ¿ok? En el periodo de la dinastía Qing. También vamos a ver que se va a oficializar, ¿qué cosa? El mandarín, se implanta el mandarín, tanto como, vamos a decir, como idioma y también como escritura, ¿sí? Idioma y escritura oficial de China, ¿sí? El mandarín, ¿sí? El mandarín, ¿ok? ¿Y qué más vamos a tener? Aparte que persigue el confucianismo y idioma oficial, el mandarín, pues vamos a ver que de Shi Huangdi tenemos hasta el día de hoy, o bueno, se ha encontrado, ¿no? Ya muy a nuestra época, su tumba, su tumba resguardada, ¿sí? Su tumba resguardada por, ¿qué cosa? 8.000, sí, 8.000, ¿qué cosa? Estatuas de guerreros, caballos, carros, en este caso carros de combate, resguardando, a modo de cuidando, ¿qué cosa? La tumba de Shi Huangdi, ¿ok? Ahí vamos a tener pues esto importante de Shi Huangdi, ¿ok? ¿Por qué importante? Porque estas estatuas, chicos, no es que, uy,
sean estatuitas chiquitas, no, son estatuas en tamaño real. ¿Sí? En tamaño real, o sea, metro 50, perdón, metro 60, metro 70, ¿sí? Y son, en este caso, estatuas hechas, ¿qué cosa? En arcilla cocida. Es decir, que toda esta arcilla, luego de haber, en este caso, pues, formado la estatua, vamos a decir, pasaban a hornos. En el horno que adquiría esa capacidad dura, ¿verdad? Que la hacía resistente, ¿sí? Y ya, pues, se encontrado, imagínense, 8.000. Sí, 8.000 estatuas, sí, que resguardan, protegen la tumba de Shiwanti. ¿Y qué se encontró en la tumba de Shiwanti? ¿Qué se encontró dentro? ¿Qué sucede, chicos? Lo mismo que en Egipto. Los historiadores, arqueólogos, sí que han encontrado pues esta zona conocida como terracota, ¿sí? Dicen, ¿no? Han utilizado estas palabras, ¿no? Que su tumba está, ¿qué cosa? Está protegida porque por ríos de mercurio. Sí, en ríos de mercurio se está viendo pues la forma de cómo poder ingresar sin, en este caso, pues sin intoxicarse, pues, ¿no? Ver la forma más adecuada, ¿no? Para poder entrar, observar de qué consta, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Ya de por sí es sorprendente ver a los guerreros de terracota, ¿no? En tamaño real, ¿sí? Ya que qué habrá dentro de esta gran tumba. Shiwanti. Hasta el día de hoy está ahí intacta esta tumba, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. La dinastía Qin con su máximo representante, Shiwanti. Luego pasamos a la dinastía Han. La dinastía Han en este caso se va a extender, en este caso, vamos a ver que va a ser una época de apogeo también, ¿sí? Donde se va a extender, ¿qué cosa? Se va a extender el comercio, ¿sí? Se va a extender el comercio. ¿Y el comercio de qué? Por la famosa ruta de la seda, ¿sí? La ruta de la seda. Se le conoce también como la etapa del florecimiento comercial, ¿sí? Florecimiento comercial. Y vamos a tener a Wu, ¿sí? Vamos a tener a Wu, en este caso, como si uno, pues en este caso de los principales, vamos a decir, gobernantes de esta dinastía, ¿sí? El cual se encargará de qué? De oficializar, ¿sí? De oficializar el confucianismo. Si Shi Huangdi perseguía el confucianismo, Wu, sí, Wu, que se escribe así, chicos, o sea, Wu, si ustedes también lo tienen en su material, lo deben de tener en su material, ¿no? ¿Qué cosa? Ah, oficializa el confucianismo. ¿Ok? Aquí, pues, en este caso, Wu es el encargado de, en este caso, de extender este comercio, el comercio conocido como, ¿a través de qué? A través de la ruta de la seda. En este periodo de la dinastía Han vamos a ver también que llega qué cosa, llega el budismo, ¿sí? Pero el budismo es de la India, pero ustedes han visto, son cercanos, sí, son cercanos. Entonces, importante también reconocer que pues, por la cercanía, ellos en este caso, pues van a poder llegar va a poder llegar el budismo a estos lugares, ¿ok? Entonces ahí tenemos los periodos históricos de China. ¿Cómo habría llegado a su fin China? Al parecer, la dinastía Han se habría debilitado y habrían llegado otros grupos, en este caso, a estos territorios y habrían, ¿qué cosa? Usurpado, vamos a decir, el territorio. Pero aquí lo curioso va a ser, ¿qué cosa? Que en la Edad Media las dinastías van a volver a retornar, en este caso, el gobierno de estos territorios, ¿ok? Hasta aquí lo que viene a ser lo que viene a ser en este caso la civilización china y su caída. Perdón, no había hablado de sus aportes. Tenemos entre los aportes el papel, tenemos la brújula, ¿sí? Tenemos la siricultura. ¿Qué es la siricultura, chicos? Los gusanitos que dejaban, pues, estos hilos de seda, ¿sí? Estos hilos. ¿Y qué hacían en este caso con estos hilos? Se hacían telas, pues, ¿no? Y esa tela que se termina convirtiendo, ¿qué nombre tenía? La seda, ¿sí? Vamos a tener también, ¿qué cosa? La porcelana, la imprenta silográfica, en este caso que era una especie de impresión, vamos a decir, pues,
presión sobre el papel, ¿no? Y que se podía hacer pues en grandes cantidades, ¿ok? De grandes cantidades. Vamos a tener también qué cosa, el invento de la pólvora, el sismoscopio, detectaban qué cosa, detectaban los sismos y también la ballesta, que en este caso viene a ser un arma, ¿verdad? Un arma, ¿no? Entre la arquitectura, en este caso destacan las pagodas y también destaca ¿qué cosa? La Gran Muralla China. ¿Qué es una pagoda? Miren aquí, pues, la pagoda Ganso Salvaje. ¿Qué cosa? Es una torre, ¿sí? Es una torre, miren, la construcción de torres, ¿ok? Y en la escritura, en este caso la escritura china, ¿es de qué cosa? En este caso su escritura más antigua es de tipo ideográfica, ¿sí? De tipo ideográfica. Y después vamos a tener ya, en este caso, el mandarín, ¿ok? El mandarín, ¿ok? Vamos por la última parte, chicos, que en este caso está relacionado a lo que viene a ser, pues, un resumen, vamos a decir, ¿no? En cuanto a la ubicación, escritura, la geografía física, no ubicación, sino la geografía física, cómo eran estos tierras, cómo era el espacio de estos lugares, la religión y la economía. Sí, vamos a destacar un poquito, vamos a ir mencionando a cada uno de ellos. Mesopotamia, al sur del este, en este caso sureste de Asia Menor, su escritura cuneiforme, geografía física, valles de los ríos, Tigris y Éufrates y están, ¿qué cosa? Rodeados por cadenas montañosas, ¿sí? Religión antropomórfica, zoomórfica, cosmogonia, politeísta, dioses severos y vengativos, ¿sí? Esta va a ser la característica general. En economía tenemos, ¿qué cosa? Es básicamente agraria, ¿sí? Que van a, en este caso, a sembrar cereales, legumbres y palmeras. En Egipto, ¿dónde se ubica? Al norte del África, si quiero ser más específico, noreste. Egipto, ¿qué tipo de escritura? Jeroglífica. ¿Cómo son el espacio no geográfico de Egipto? Desiertos, ¿sí? Con zonas fértiles en las riberas del río Nilo. Su religión igualito, ¿no? Igualito que la mesopotámica, antropomorfa, zoomorfa, cosmogonia, politeísta, y en este caso en respuesta a lo relativo a la vida después de la muerte. Todo está relacionado con la vida después de la muerte. Y su economía, básicamente, ¿qué cosa? Es agraria, cereales y granos. China, en este caso sureste de Asia, escritura ideográfica, grandes valles, sí, originados en los Himalayas, desierto de Gobi al sur y costa del Pacífico al este. ¿Cómo es su religión? También antropomórfica, cosmogonia, politeísta, con basamentos filosóficos, ya lo vimos, taoísmo y confucianismo. Y su economía agraria, ¿qué van a sembrar? Van a sembrar cereales, granos, ¿sí? Granos. Y vamos a tener también, ¿qué cosa? La protoindustria de la metalurgia, la cerámica y los textiles. Ellos van a elaborar en gran cantidad, sí, por eso decimos, no protoindustria, ¿no? Por las grandes cantidades que ellos pueden elaborar, ¿sí? De sus productos. Y en la India, pues, ¿dónde está ubicado? Sur de Asia, su escritura es el sánscrito, ¿cómo es su geografía física? Básicamente, ¿qué cosa? Al norte del Himalaya, grandes valles, desiertos al oeste, y pues tiene una zona tropical, ¿ok? Su religión, en este caso, es antropomórfica, zoomórfica, cosmogónica, politeísta, pero no era únicamente el dios Brahma, no, dios Brahma era el dios máximo, ¿sí? La divinidad máxima, y del cual nacían los otros dioses, por eso decimos que es politeísta, ¿ok? Y también tenía, ¿qué cosa? Basamentos filosóficos, ¿ok? Como es en este caso el budismo, ¿no? Quitar el sufrimiento del cuerpo, ¿sí? Y básicamente su economía es de tipo agraria. Recordar siempre, en este caso básico, las primeras civilizaciones surgieron ¿dónde? En los valles de Mesopotamia. Tenemos las civilizaciones en este caso de Ur, Uruk y Lagash, recuerda, ¿sí? También tenemos en este caso que en Egipto, ya lo mencionamos también, ¿no? Tinis, Menfita o Tebano llevan básicamente el nombre de qué? De la ciudad hegemónica de la época, ¿no? Que básicamente era qué cosa, la capital, ¿ok? También tenemos que la integración política de China y
el inicio de la construcción de la Gran Muralla se dio durante la dinastía Qing con Shiguanti, ¿verdad? En básico lo hemos mencionado. También el sistema de castas en la India justificó qué cosa, la diferencia social en base a qué, a principios religiosos, ¿verdad? Como yo en este caso digo que es así, mi sociedad está dividida en base a mi Dios Brahma, ¿verdad? En base a mi Dios Brahma. Y luego tenemos qué cosa. Otra característica importante que no debemos olvidar, las civilizaciones del cercano y lejano Oriente son conocidas como civilizaciones hidráulicas, ¿verdad? Que lo mencionamos al inicio de la clase. Línea de tiempo, miren, Egipto, Mesopotamia e India. Miren cómo en este caso se ve, en este caso, sobre todo en Egipto y Mesopotamia, ¿no? Que están iniciando casi juntos, ¿verdad? Casi juntos. Pero ¿quién es más antiguo? Mesopotamia, con las ciudades, en este caso en Sumeria, Uruk y Lagash, ¿sí? Uruk y Lagash. Se llevan con Egipto alrededor de en este caso 800 años, nada más. Y después, en este caso, vemos cómo es su avance. ¿Sí? ¿Quién cae primero? Cae primero Egipto, ¿sí? Cae primero Egipto. La India y China, ¿no? Miren, en este caso son un poquito posteriores, pero luego tienen su desarrollo, ¿qué cosa? Contemporáneo a las dos civilizaciones anteriores, ¿ok? Muy bien, chicos, vayamos rapidito a las preguntas. Lo tengo por aquí. Vamos. Ejercicios de clase. ¿Se puede observar? Sí, profesora. Perfecto, vamos. Dice, en el antiguo Egipto estuvo ubicado en el norte de África. Ya, a ver, ¿qué nos pide aquí? Identifique los correspondientes al periodo, ¿qué cosa? Medio, ¿sí? Nos pide el periodo Imperio Medio, ¿ok? Vamos, dice, el faraón Amenofis, 4, impuso una reforma religiosa de carácter monoteísta. ¿Correcto o incorrecto? Impulsó una reforma religiosa de carácter monoteísta. ¿Correcto o incorrecto? Correcto, ¿Cómo? correcto. Correcto, me dicen. A ver, el faraón Amenofis impuso una reforma religiosa de carácter monoteísta. Es correcto. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede? Amenofis, Akenatón, ¿verdad? Akenatón impuso el culto al dios Atón, ¿sí? ¿En qué periodo ocurre? Esto ocurre, chicos, en este caso, en el Imperio Nuevo o Neotebano. Y aquí nos preguntan por quién. Por el Imperio Medio. Ah, entonces este enunciado es correcto, pero no pertenece al periodo. Ah, entonces vamos a decir qué cosa, que es incorrecto. Incorrecto para el periodo. Esta es una típica pregunta DECO, sí, es una típica pregunta DECO, o sea, nos van a hacer caer o van a querer que caigamos en esto, ¿sí? Ya. Es correcto el enunciado, pero no está relacionado con el periodo al cual nos están solicitando. 2. La ciudad de Tebas, ubicada en el Alto Egipto, se convirtió en la capital imperial. Esto sí pertenece, ¿sí? Esto sí pertenece al Imperio Medio, ¿sí? Eso sí pertenece al Imperio Medio. Sí, eso es correcto. Los Ixos invadieron Egipto, introduciendo el caballo y los carros de combate. Claro que sí, ¿verdad? Es el segundo intermedio, sí, el segundo intermedio, Imperio Medio, sí, es correcto. La dinastía 4, importante, sí, construyó las pirámides en la planicie de Giza, cerca a Memphis, eso es correcto. Perdón, a ver, es incorrecto, me estoy mareando también yo. ¿Por qué? Porque la construcción, yo no hablé, yo en ningún momento mencioné en la clase de la dinastía 4. Pero algo que yo sí mencioné en la clase fue que las pirámides de la planicie de Giza o la necrópoli de Giza, ¿sí? Fueron construidas ¿dónde? En el Imperio Antiguo. Y aquí solo nos están preguntando por el Imperio Medio.
¿Ok? Entonces ahí vamos a ver que este enunciado no corresponde, sino corresponde al periodo imperio medio. Entonces la respuesta sería la B, ¿sí? La B. 2 y 3 únicamente. Vamos por la pregunta 2. Los asirios se desarrollaron en la región de Asur, ubicada en la parte norte correspondiente a la Alta Mesopotamia. Su capital fue la ciudad de Nínive, a orillas del río Tigris, caracterizándose por ser un pueblo guerrero, conquistador y cruel, empleando la táctica del terror como estrategia expansiva. Durante la etapa imperial destacó el rey Asurbanipal. ¿Quién? ¿Qué hizo Asurbanipal? ¿Qué hizo Asurbanipal? Dice una pregunta fácil. Su capital fue la ciudad de Nínive, a orillas del río Tigris, nos dicen. A ver, veamos. Alcanzó su máximo esplendor cultural con la construcción de la biblioteca de Nínive. Claro que sí. Si yo tengo tiempo para construir una biblioteca es porque estoy pasando, ¿qué cosa? Por un esplendor. Sí, pero veamos las demás, ahí por si acaso. Unificó Mesopotamia trasladando la capital imperial a la ciudad de Babilonia. Eso no tiene que ver con Asurbanipal. Derrotó a la alianza entre medos y babilonios, extendiéndose por Medio Oriente, es todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. No pudo contra, en este caso, los asirios no pudieron nuevamente contra los babilonios, ¿sí? Fueron invadidos. Realizó grandes construcciones como el Ciudad de Marduk y los jardines colgantes. No, eso lo hace Nabucodonosor, ¿sí? ¿Alcanzó la máxima expansión territorial derrotando al rey persa? No, en este caso, ningún pueblo, vamos a decir, ni una ciudad, ningún gobernante pudo derrotar a los persas, por eso que los persas terminan invadiendo estos territorios, ¿sí? Entonces aquí la única que es respuesta de forma clara viene a ser que Asurbanipal alcanzó su máximo esplendor cultural con la construcción de la biblioteca en Nínive, ¿sí? Vamos. El Estado mesopotámico estuvo principalmente dirigido por un monarca que justificaba su cargo en las campañas militares y ser el representante de Dios en la tierra. Para un mejor control político, ¿sí? Cumplieron un importante papel. ¿Qué cumplió un gran papel? A ver, ¿quién cumplió un gran papel? Aquí chicos, vamos a tener qué cosa, los códigos de leyes. Recuerdan que yo les mencionaba que los códigos de leyes ya existían, solo que Hammurabi, ¿qué va a hacer? Las va a compilar, ¿verdad? Las va a compilar. Esa va a ser su trabajo, ¿ok? Pero el código de leyes ya existía para, pues, ¿qué cosa? Para que los monarcas pudieran gobernar inicialmente, ¿sí? Los distintos reinos, en este caso, independientes. ¿Sí? Las ciudades-estado ya se gobernaban bajo código de leyes, ¿sí? Porque estamos hablando de civilizaciones ya, en este caso, ya conformadas, ¿sí? Entonces aquí los códigos de leyes, ¿sí? Cumplieron un papel importante, bajo eso yo gobernaba. Sí, dice, siguiente, la sociedad era jerárquica, dividiéndose principalmente la población. ¿Cómo se dividía la población? Libres y esclavos, libres y esclavos, los que a su vez se hallaban diferenciados en diversos grupos, ¿sí? Los libres podían ser desde los sacerdotes, los comerciantes, los campesinos, ¿verdad? Pero todos ellos, ¿qué cosa? Eran libres, pero a la vez, ¿qué cosa? Se diferenciaban en distintos grupos, ¿ok? Aquí esta pregunta está muy interesante, sí, muy bonita. Aquí la respuesta es los códigos de leyes. Los códigos de leyes siempre existieron, solo que nosotros creemos que aparecieron con Hammurabi cuando no es así. Ya habían aparecido desde antes, ¿ok? Ahí lo tenemos. 4. La historia de la India antigua se caracteriza por diversos pueblos. Aquí nos pregunta de forma general, chicos, por la India, ¿sí? ¿Verdadero o falso? Chandragupta Maurya realizó la primera unificación de la región norte de la India. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadera? Verdadero, muy bien, con seguridad, verdadero.
Lo que es verdad, de amarillo lo voy a colocar ya. Siddhartha Gautama fundó el hinduismo o brahmanismo basado en la vida ascética. Siddhartha Gautama fundó el hinduismo. Falso. Falso. ¿Qué funda Siddhartha Gautama? El budismo. El budismo, ¿verdad? Ya, de frente. Siguiente. Los indoeuropeos invadieron la península del Indostán introduciendo el hierro. Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Los indoeuropeos, en este caso los arios específicamente, ¿sí? Los arios. Siguiente. Asoka logró la máxima expansión imperial, imponiendo la religión brahmánica. Asoka impuso la religión brahmánica. ¿Qué impuso? ¿Qué religión impuso? El Asoka budismo. impuso el budismo, muy bien, el budismo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener, sí, vamos a tener que la respuesta es no, verdadero, falso, aquí, ¿sí? Aquí lo vamos a tener. 5. Durante la dinastía Zhou, la precaria unidad alcanzada se fue perdiendo, produciéndose la lucha entre varios estados locales. China antigua fue afectada por numerosas guerras civiles que dividieron el territorio. Por eso decimos que la dinastía Zhou es el periodo de los reinos combatientes, ¿verdad? Con respecto a este periodo, indique el valor de verdad o falsedad. Es decir, que lo estamos dando por la dinastía Zhou. ¿Qué sucedió en la dinastía Zhou? Surgieron las principales corrientes filosóficas, taoísmo y confucianismo. Correcto, eso es verdad, chicos. Sí, durante la dinastía Zhou es que nace el taoísmo y el confucianismo, ¿sí? El emperador Wu extendió el comercio a través de la ruta de la seda. Falso. Falso, ¿verdad? Porque Wu pertenece a qué cosa, ¿a qué dinastía? Han. Han, la última, ¿verdad? Muy bien. 3. Se produjo la metalurgia del bronce, agudizándose las guerras civiles. Falso. Falso, porque aquí ya vamos a ver qué cosa, el hierro, sí, el hierro, ¿sí? Y 4. La dinastía Qin se impuso finalmente, logrando la unificación de China. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Ellos ganaron este periodo de los reinos combatientes. Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero. ¿Ok? Esa vendría a ser la respuesta, la A. ¿Ok, chicos? Les he robado 8 minutos de su tiempo. Perdonen ustedes. Hasta aquí quedaría nuestra clase, ¿sí? Si no tienen preguntas, si no tienen consultas, pueden ir retirándose, ¿sí? Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, profesora. Chao, chao, cuídense mucho, nos vemos.